Bueno, ahora vamos a ustedes ir siguiendo y comparando con lo que resolvieron. Si nosotros hablamos de la ecuación vectorial, habíamos dicho que era L, XY, acá van las coordenadas del punto, más gamma, por ejemplo, por el vector director. En este ejercicio ya conocíamos el vector director. Si nos hubieran dado 2 puntos, hubiéramos tenido que confeccionar el vector director. Entonces, de esta manera, haciendo la multiplicación, sumando vectores y todo lo demás, igualando vectores, x va a ser igual a 1, que es el x0, más gamma por 2, que es la componente del vector en x, del vector director, la que se llama u sub x en el apunte. E y va a ser igual a 1, que es el y sub 0, más gamma por 1, que es gamma. Y después decimos por acá lejitos que gamma pertenece a los reales. Le puse epsilon en vez de pertenece. Ahora vamos a buscar el pertenece. Pertenece a los reales. De esa manera generamos la paramétrica. Ahora, cuando despejamos x menos 1 dividido 2 para gamma e y menos 1 dividido 1, lo que generamos es la ecuación cartesiana. Entonces, x menos 1 dividido 2 va a ser igual a y menos 1. Me estoy olvidando de ponerle el nombre a la recta. Esta es L, 2 puntos. Esta también es L. Es la misma recta que la voy escribiendo de distintas formas. Ahora, cuando paso este 2 multiplicando, quedan 2y menos 2. Entonces, x menos 2y menos 1 más 2 más 1 va a ser la ecuación implícita. Igual a 0. En esta ecuación es en la que aparece la información del normal. Decimos que el vector normal, que es un vector perpendicular a la recta, es de componentes 1 menos 2. Esa es información adicional. En la ecuación explícita vamos a ir a lo que ya conocíamos de siempre. Decimos que y es igual a
1 medio por X más 1 medio. Y en la ecuación segmentaria vamos a hacer los pasos. Venimos a esta. Entonces, vemos que ni A, ni B, ni C son iguales a 0. Entonces podemos hacer la cuenta con la segmentaria. Podemos, por ejemplo, directamente en esta decir que 1 es igual a menos X más 2Y. Entonces no hace falta que dividamos porque ya de este lado tenemos 1. Entonces lo que hacemos es generar numeritos que dividan de manera que en el numerador quede solamente X y solamente Y. Para esto, a X la vamos a dividir en menos 1. Y ahí la vamos a dividir en 1 medio. Estamos escribiendo exactamente lo mismo de otra manera. Ustedes pueden hacer la división aparte y corroborar. Que si ahí la dividen en 1 medio, haciendo división de fracciones, obtienen 2 por Y. Esta es la que se llama ecuación segmentaria. ¿Sí? Esta ecuación lo que nos informa es que la recta L intersecta al eje X en menos 1 y al eje Y en 1 medio. Esa es la información que obtenemos así simplemente por mirarla. Esa es la utilidad que tiene la ecuación segmentaria. ¿Preguntas? A ver que acá tengo un mensaje no leído. Ah, bueno, no hay problema. Por esa razón, siempre es bueno leer más de una vez, porque cuando leemos una sola vez, puede ser que en algún momento decaiga nuestra atención mientras leemos, entonces en una primera lectura tenemos una idea, pero no tenemos un aprendizaje. Entonces, siempre es bueno hacer más de una lectura. Bueno, miren lo que vamos a ver ahora. Nosotros hemos visto ya la importancia de conocer los ángulos entre distintos entes geométricos por consideraciones como las del buzamiento, ¿sí? Que son cuestiones propias de las ciencias que ustedes estudian. Cuando hablamos de ángulo entre rectas, surge algo nuevo. Cuando nosotros hablamos entre ángulo entre vectores, decimos que es un ángulo entre 0 y 180 grados. Pero resulta ser que si hablamos de ángulo entre rectas, podemos hablar de este ángulo, que es el alfa que está ahí pintadito, o podemos hablar de este otro ángulo. ¿Sí? Entonces, se forman dos ángulos. Este es congruente con este, y este es congruente con este por ser opuestos por el vértice. Pero no vamos a hablar de los dos cuando hablemos de ángulo entre rectas, sino que vamos a hablar siempre del menor. Entonces, de esta manera,
a la fórmula que nosotros conocíamos de ángulo entre vectores se le agrega un componente. Entonces el ángulo entre dos rectas L1 y L2, que lo podemos llamar alfa, beta, gamma, frecuentemente se utilizan las letras griegas, va a ser el arcocoseno del valor absoluto del producto escalar dividido las longitudes de cada vector. Entonces, con esta forma, nosotros vamos a tener la certeza de que siempre vamos a tener la información del menor, que va entre 0 y 180 grados. Si nosotros tenemos una recta con un director 1, 0 y la otra recta con director 1, 1, lo que nosotros tenemos certeza es que cuando conocemos un director, conocemos infinitos directores, porque todos los vectores paralelos a él tienen la misma dirección, es decir, que nos pueden brindar la dirección de la recta. De esta manera, entonces, nosotros sabemos que el 1, 0 y el menos 1, 0 son dos directores de la primera recta. Son vectores opuestos, son uno K por el otro, es decir, son vectores paralelos. Ahora, si nosotros vamos a la fórmula de ángulo entre vectores y hacemos el arcocoseno del producto escalar dividido las longitudes, cuando utilizamos un director, obtenemos el ángulo pi cuartos, que es el de 45 grados. Cuando utilizamos el otro director, obtenemos el ángulo 3 cuartos pi, que es el ángulo de, 135 grados. Acá está medido en radianes, lo que yo les hice fue la conversión a grados, ¿sí? Sexagesimales, porque hay también grados centesimales. Entonces, nosotros lo que sabemos es que si sumamos estos dos ángulos, obtenemos pi. Miren, supongamos que esta es una de las rectas y esta es otra de las rectas. Vamos a ampliar este gráfico. Entonces, este ángulo es el de 45 grados y este ángulo es el de 135 grados. Son los dos ángulos que habíamos visto antes, ¿sí? La cuestión es que nosotros lo que vemos es que son ángulos suplementarios, suman 180 grados, son ángulos adyacentes, comparten una semirrecta borde, ¿sí? Y lo que vemos es que nos tenemos que quedar con este, pero este es el que tiene un coseno positivo, el otro tiene un coseno negativo. Por esa razón, y vemos que en valor absoluto coinciden. Por esa razón es que agregamos las barras de valor absoluto para poder hablar de ángulo entre rectas. Bueno, ¿qué ocurre? Una vez que nosotros conocemos dos rectas, podemos tener diferentes informaciones de ellas. Por ejemplo, la posición relativa. Cuando hablamos de la posición relativa entre rectas, podemos tener rectas paralelas. Las rectas paralelas pueden ser paralelas no coincidentes o pueden ser paralelas coincidentes, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos clasificaciones. Ustedes después van a ver con más detalle todas las cuestiones. Después podemos tener rectas incidentes en un punto, ¿sí? Estas se intersectan en un único punto. Y en el plano se nos terminaron ahí las formas de la recta, ¿sí? Entonces ahí vemos que, por ejemplo, tenemos dos ecuaciones escritas en forma paramétrica y estamos buscando la intersección entre ellas. Y ahora vamos a ver cómo derivamos en los sistemas de ecuaciones lineales. Porque si esta recta L1 la tengo que intersectar con la recta L2, la coordenada en X de una tiene que ser igual a la otra, porque el punto pertenece a una recta y a la otra. Y lo mismo la coordenada en Y. Entonces se nos forman ecuaciones en las variables gamma y lambda. ¿Qué tenemos que tener mucha precaución? Que el parámetro de L1
tiene que ser distinto al parámetro de L2. Por ejemplo, acá están gamma y lambda. Podrían ser otros parámetros, pero cada una tiene su parámetro. Entonces se nos forma un sistema en las ecuaciones gamma y lambda. Cuando lo resolvemos, podemos, por ejemplo, utilizar el método de Gauss o de Gauss-Jordan, ¿sí? Dejamos los parámetros gamma y lambda de un lado, del otro lado los números, y resolvemos y obtenemos que el conjunto solución para este sistema es este. ¿Qué significa? Acá tenemos que tener precaución, que gamma es igual a un numerito y lambda es igual a otro numerito. Entonces volvemos a la ecuación de la recta, reemplazamos si utilizamos gamma en esta ecuación, o reemplazamos si utilizamos lambda en esta ecuación, y recién ahí obtenemos las coordenadas del punto de intersección, que nos informa que en esta recta es el punto de abscisa 14 quintos y ordenada 28 quintos. Es decir que estas rectas son incidentes en un punto, ¿sí? Podemos intersectar también las rectas si están escritas en otras ecuaciones. Por ejemplo, acá intersecto a una L1 con una L2 y con una L3, pero estas están todas escritas en su forma implícita. Entonces, formo directamente un sistema en las variables X e Y. Todas estas constantes las paso de este lado, resuelvo un sistema con 3 ecuaciones en 2 variables o incógnitas, y en este sí, el conjunto solución del sistema me indica directamente el punto de intersección. ¿Por qué? Porque directamente el sistema estaba en las variables X y. Y gráficamente podemos ver que las 3 rectas se intersectan en ese punto que había obtenido acá algebraica o analíticamente. Es decir, que nuevamente en estos temas podemos tener visualización de lo que nosotros estudiamos, ¿sí? Cuando las rectas son incidentes, además pueden ser perpendiculares. No todas las incidentes son perpendiculares. Estas 3 son incidentes y no son perpendiculares entre sí. Pero si además de encontrar un punto de intersección, yo puedo ver que el producto escalar entre los directores o entre los normales es igual a 0, voy a saber que estoy hablando de rectas perpendiculares, y esto sí hace a la posición relativa entre ellas. Cuando tenemos rectas no perpendiculares, estos productos escalares dan distintos de 0. Y después lo que vamos a ver son distintas consideraciones que nos van a informar de rectas paralelas. Son todas cuestiones equivalentes. Es decir, si yo digo que son paralelas, quiere decir que los directores son paralelos, quiere decir que a un vector lo puedo escribir como múltiplo del otro, quiere decir que un normal es paralelo al otro, es decir que a un normal lo puedo escribir como múltiplo del otro, es decir que son proporcionales determinados numeritos que aparecen en las ecuaciones, es decir que puedo hablar de cuestiones referidas a los sistemas, el sistema va a ser incompatible o compatible indeterminado. Puedo hablar de matrices de este estilo que se forman con las pendientes. O puedo decir directamente que las pendientes son iguales, que esto muy probablemente ya lo hayan visto para hablar de rectas paralelas. Rectas paralelas tienen igual pendiente, ¿sí? Entonces, así vamos ampliando el mundo de las rectas en el plano. Esto es referido a una geometría que tal vez ya hayan visto, que este ángulo y este ángulo son correspondientes y son congruentes.
y son los ángulos que forman las rectas paralelas, y otras consideraciones. De la misma manera, hay muchas consideraciones en las que pueden relacionar las rectas con los vectores y los coeficientes cuando éstas son perpendiculares. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, nosotros acá tenemos una recta L1 que está escrita en forma paramétrica. Entonces, las coordenadas del director, las componentes del director son 4 menos 5, porque son los numeritos que multiplican a lambda. Y una recta L2 que está escrita en su forma cartesiana. Entonces sabemos que el director es el 15, 12. ¿Por qué? Porque esa es la información que nos brinda la ecuación cartesiana. Una vez que nosotros tenemos la información de los dos directores, los multiplicamos escalarmente y vemos que el producto escalar es 0. Entonces estamos teniendo la información de que estas rectas son perpendiculares. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Entonces, acá tenemos muchos, ¿no? Buenísimo. Entonces, acá tenemos muchos ejemplos en los que podemos ir viendo cómo funcionan todas estas proposiciones que son equivalentes. ¿Qué significa conocer proposiciones equivalentes? Significa que diciendo una de las proposiciones, estoy diciendo todas las otras, ¿sí? Entonces, teniendo una de estas informaciones en una situación a resolver, en un ejercicio, nosotros tenemos que poder saber qué otras cosas también me están informando ese ejercicio. Un tema que es relevante y que vamos a volver a considerar cuando veamos los lugares geométricos en el plano, que se llaman cónicas, son todas las distancias, ¿sí? Si nosotros hablamos de distancia entre dos puntos, vamos directamente a formar un vectorcito entre estos dos puntos y encontrar la longitud de ese vectorcito, ¿sí? Es decir, que información que veníamos estudiando en vectores, nuevamente la utilizamos en el plano. Pero, perdón, ¿qué ocurre si nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar la distancia de un punto a una recta? Cuando hablamos de distancia de un punto a una recta, en realidad diríamos, bueno, pero de este punto a esta recta puedo considerar este segmento, puedo considerar este otro segmento, puedo considerar este otro. Lo que define la distancia de punto a una recta es la longitud la menor longitud de segmentos posibles. Y esa longitud nosotros vemos que se obtiene sobre la perpendicular. Entonces, nosotros tendríamos que saber esta longitud para poder hablar de distancia de punto a recta. Por esa razón, si nosotros consideramos cualquiera de los otros vectorcitos y lo proyectamos en la dirección del normal a la recta, esa proyección, que también vimos proyección en vectores, esa proyección tiene la longitud de la distancia de punto a una recta. Entonces, ahora vamos comprendiendo un poco por qué la longitud por qué los vectores se ven antes que este tema, ¿sí? Para poder hacer todo este tipo de conexiones. Ahora, la longitud de un vector me da la distancia entre dos puntos y me da también la distancia de un punto a una recta. Y lo que vemos acá es cómo con esa fórmula de proyección del vector AC en la dirección del normal, obtenemos lo que se llama ecuación distancia de punto a recta en el plano. Utilizamos la ecuación
implícita, reemplazamos x e y por las coordenadas del punto al que le queremos encontrar la distancia y dividimos en la longitud del normal de esa recta. ¿Se quedó sin wifi? Ah. Bueno, va a poder ver después el video porque yo lo voy a subir a YouTube. Díganle que va a poder ver la clase después nuevamente. Bueno, y después, ya terminando con las rectas en el plano, lo que nosotros vamos a ver es que hay rectas que comparten propiedades, ¿sí? Por ejemplo, las rectas paralelas. Nosotros paralelas tenemos infinitas, ¿sí? La cuestión es que todas ellas forman lo que se llama un haz de rectas paralelas, ¿sí? Podemos tener el haz de rectas que pasa por un punto. Entonces, de esta manera, lo que nosotros vemos es que todas las rectas, la característica geométrica que comparten es que todas se intersectan en ese punto. Entonces tenemos otro haz. Este es el haz que yo llamo el haz pompón. Porque si ustedes han visto o han hecho alguna vez pompones, se hace un circulito y se van haciendo todos, que si nosotros tuviéramos rectas que pasen por cada trocito de lana, se formaría este haz. Bueno, y por ejemplo, acá tenemos un haz de tangentes, ¿sí? Todas las rectas, la característica que tienen es que son tangentes a esta circunferencia. Pero este haz es un haz para que ustedes lo puedan apreciar geométricamente, pero no es un haz de los que nosotros le vamos a pedir. Escriba el haz de tangentes a determinada recta, ¿sí? Es simplemente alegórico. Bueno, entonces, con estas cuestiones, nosotros lo que estamos viendo es una primera idea de lo que ocurre en el plano. Algunas de las cosas que ocurren en el plano siguen ocurriendo en el espacio y otras van cambiando, ¿sí? El tema es que hay muchas cosas nuevas. ¿Por qué? Porque no todos estos contenidos han sido vistos, son contenidos propios de la universidad. Entonces, ante todas estas cosas nuevas, tenemos que ir viendo cómo ejercitarnos, ir resolviendo los ejercicios, ir consultando, volviendo a leer el teórico, ¿sí? Ahora de esto les va a quedar un video, pero además en el teórico hay más videos, hay links, hay libros, de esa manera ir complementando, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo que leí en un momento puede ser totalmente distinto si lo vuelvo a leer en otro momento o después de resolver determinados ejercicios, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es cerrar porque es una clase con muchos contenidos y vamos a ver cómo vamos a ir ampliando esto después en R3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, es muchísimo. Sí. Ustedes tienen un programa que tendría que verse en un año. Realmente ustedes lo que hacen es magia viendo el programa que ven en un cuatrimestre. Pero sí, 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 sí. Coincido. Bueno, me voy a despedir ahora de la grabación para que quede, porque al final en las grabaciones nunca saludo porque los saludo a ustedes y después empiezo a grabar. Así que chao, hasta luego.